Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 7 y 10 minutos, como les decía. Ayer, en titulares, leíamos de Contrapunto que el experto tributario Camilo Londón advertía que la unidad tributaria utilizada para el cálculo del impuesto sobre la renta y algunas otras cosas más no ha sido ajustada desde el año 2023, cuando se fijó en 9 bolívares. Esto obliga a todo aquel con ingresos de 9,000 bolívares o más a declarar impuesto. Londón destacó que en 1994 la unidad tributaria equivalía a $5,95. Hoy su valor es insignificante, dice, lo que genera pagos desproporcionados para quienes tienen ingresos bajos, sin representar un gran aumento en la recaudación fiscal estatal. Y de esto, partiendo de ese titular, queremos hablar. Por eso hemos invitado a Juan Corodi. Juan es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación. Agradecido porque la hayas atendido, porque estés acá con nosotros. Bueno, para entrar en contexto, quien no lo sepa y no tiene por qué conocerlo todo el mundo, ¿qué es la unidad tributaria y para qué se utiliza, Juan? Sí, la unidad tributaria es una medida de estandarización del valor de una moneda en un país. Uh-huh. Básicamente, cuando las monedas, como cualquier activo, están afectadas por la oferta y la demanda, Claro. pueden perder valor de compra. Y muchas de las obligaciones tributarias, sanciones que están establecidas en la ley, al poner bolívares o poner cualquier moneda y esta va perdiendo su valor, la ley queda sin efecto, queda sin su efecto. Entonces, para evitar eso, se establece una unidad de cambio para que se ponga en las leyes, en las normas tributarias, en las normas legales, en la ley de tránsito, por ejemplo. ¿No? Y en la medida en que va perdiendo el valor, se va degradando por inflación, devaluación, la moneda de curso legal, Uh-huh. el Banco Central, en algunos casos, y en Venezuela la Administración Tributaria, tiene que ir actualizando a cuánto equivale esa unidad tributaria. ¿Cada cuánto solía ajustarse la unidad tributaria? Era obligatorio ajustarla anualmente desde el año 1994. ¿Y ocurrió en alguna ocasión que se ajustara varias veces en un mismo año? Sí, por supuesto que sí. Sí ocurrió. En el año 2018 vimos que se actualizó hasta 3 veces la unidad tributaria. Ok. Recuerde que estamos en la época hiperinflacionaria, lamentablemente, por la Uh-huh. que pasamos en Venezuela. Uh-huh. Las razones no vale la pena ahondar hoy en día, pero en efecto, la unidad tributaria incluso no se fue ajustando de acuerdo a su valor. Fíjate, tú decías correctamente, la unidad tributaria en 1994, cuando Uh-huh. se estableció por primera vez, equivalía a 1,000 bolívares, que eran más o menos $6. Exacto, 5.95 Exacto. leía yo acá. La unidad tributaria fue más o menos aumentando su valor entre el 95 y el año 2002. Okay. Estuvo variando entre $11 Uh-huh. y el monto mayor fue en el año 2000, que llegó que va a valer aproximadamente $12. $19, perdón. Okay. Entonces, hoy en día, la unidad tributaria, 9 bolívares equivale a $0,15. Wow. Entonces, evidentemente, es desproporcionada su infravaloración. Uh-huh. Eso trae algunas consecuencias, ¿no? En primer lugar, las leyes que tengan establecidas unidad tributaria no tienen virtualidad económica, no tienen virtualidad jurídica. Imagínate que tengas una sanción por cualquier razón que equivalga a 10 unidades tributarias, son 90 bolívares. No tiene ese poder disuasivo que tendría la ley. Y por otro lado, los elementos de determinación del impuesto sobre la renta, que estamos prontos a hacer nuestras Uh-huh. declaraciones, Uh-huh. te van a determinar sobre unos valores inferiores a lo que tú tienes. Claro. Entonces, claro. cualquier persona que gane $130 mensuales ya tiene vocación de pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Quizás en el rango más bajo, Uh-huh. pero no pareciera que una persona que gane un salario mínimo integral indexado tenga vocación Claro. de pagar impuestos sobre la renta. Claro. Entonces, esos son el tipo de cosas. Pero creo que aquí se confluyen, además, Román, 2 problemas que creo que son de fondo. Primero, la unidad tributaria perdió su eficacia, ¿no? Y esto se ve porque en la reforma de las leyes tributarias, incluso en leyes procesales, ya se toma no como unidad de medida la unidad tributaria, sino la divisa de mayor valor. Exacto. ¿Ok? Entonces,
pareciera que hay como una sinceración en algunos cuerpos legislativos, Ujú. incluyendo la Asamblea Nacional, de decir, mira, yo creo que lo que marca adecuadamente el valor de intercambio, de compra, para determinar Ujú. rangos o sanciones, es la divisa de mayor valor. En general se usa el euro en Venezuela, independientemente Sí. de que hayan divisas Sí, sí. que hayan allí. Entonces, quizás es momento de repensar la viabilidad de la unidad tributaria o hay que volver a la manera técnica de calcular la unidad tributaria. Fíjate que cuando nació en el 94, Sí. perdón, Román, Sí, sí, por favor. se establecía que era un acto consensuado entre la Administración Tributaria y la Asamblea Nacional. Ujú. Era, entonces, digamos, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se reunía con los técnicos del Banco Central, con los técnicos de la Administración Tributaria y consensuaban el valor de una unidad tributaria. Eso se perdió en el año 2020, se dijo, es la Administración Tributaria, algo quizá más ejecutivo, que lo haga, pero no, digamos, se ha perdido esa esencia. Y lo otro es que creo que la legislación sobre la tributación en personas naturales creo que tiene que ser repensada ¿Por adecuadamente. qué? Primero por esto. O sea, tener, por ejemplo, que tu rebaja por Ujú. cada una de tus hijas a los efectos fiscales solamente valgan 10 unidades tributarias. O sea, Ujú. como decir, esta es mi carga, lo que tú aportas para el mantenimiento de tus hijas son solamente 10 unidades tributarias. Aún en el mejor de los casos, si vale $20, Mm. ¿me explico? Claro. Son apenas $200 mensuales, anuales. Sí. Anuales. Entonces, digamos, creo que la legislación tributaria no está en este momento. Hay que reconocer, Venezuela pasó Ujú. por la peor crisis económica y agudizada por la pandemia, y eso nos pegó a todos, y creo que de alguna manera nos hemos venido sobreponiendo a esa, ya pasamos el ciclo hiperinflacionario, hay alguna estabilidad cambiaria, pero eso trajo como consecuencia darnos cuenta que nuestro sistema tributario en materia de Claro. personas naturales estaba inadecuado. La Sala Constitucional Ujú. se dio cuenta de esto en el año 2007 y dijo, miren, las personas que están salariadas solamente tienen que pagar sobre el 15 y el último, sobre el salario normal. ¿Ok? Y esto se incluyó en la ley de impuestos sobre la renta. Es decir, todo el salario bonificado Sí. que tenemos Todos hoy en los día bonos, exacto. están excluidos. O sea, Excluidos. hay que pensar en algo estructural, creo. Es Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. ¿Por qué cree Juan que no se haya ajustado la unidad tributaria en 2024? ¿Por qué la estamos arrastrando de 2023? Porque si pensamos en lo impositivo, es verdad, hoy tienes una mayor masa de contribuyentes que deben declarar el impuesto sobre la renta, pero su aporte es ínfimo. Es totalmente ínfimo. Y ahí no está la Por recaudación. eso, entonces, ¿por qué? La recaudación está. Yo siento que la unidad tributaria perdió virtualidad económica y perdió virtualidad jurídica en Venezuela. No hay un incentivo Ujú. para ajustar la unidad tributaria. Cuando el Código Orgánico Tributario pasó a la divisa de mayor valor, se entendió que eso representaba mejor la economía y las capacidades Que la económicas unidad que la unidad tributaria. Claro. Entonces yo creo que va, fíjate, otro dato para responder tu pregunta, Román. En el año 2018, cuando hubo esos varios cambios de la unidad tributaria, la propia administración tributaria dijo, la unidad tributaria que nosotros estamos evaluando aquí solamente es para tributos nacionales. Ujú. Imagínate todas las ordenanzas municipales, toda la legislación estatal que Sí. estaba con base en la unidad tributaria. Eso trajo como consecuencia cambios. Aquí se llegó a establecer en algunas ordenanzas que la unidad de medida era el gramo de oro. No estoy echando un cuento, esto es real. O sea, la desesperación que tenían ciertos cuerpos legislativos para establecer una unidad de cuenta que estableciera el valor adecuado de la moneda, llegó hasta decir, mira, aquí se pone el gramo de oro. Si se mantiene el uso de la unidad tributaria y se ajusta a lo que debería ajustarse, a la realidad que hoy nos ocupa, Sí. ¿cuál sería el impacto en personas y en empresas? Bueno, es muy interesante. Desde el punto de vista sancionatorio, perdió completamente vigencia la unidad tributaria. Como te dije, pasamos a la unidad de la divisa de mayor Sí. valor. Esto haría que los umbrales para las declaraciones aumentaran. Ujú.
lo que hace que, como tú bien lo concluiste, la base contributiva se va a reducir, Ujú. pero te vas a enfocar en personas que tienen mayor capacidad económica, mayor aptitud Claro, para declarar. Y en las empresas pasará lo mismo. claro. Empresas que están asfixiadas desde el punto de vista impositivo. Sí, la verdad, Román, lo hemos discutido muchas Sí. veces en tu programa. La presión tributaria en Venezuela es algo que atender y creo que el gobierno nacional está consciente de eso. Mm. Estuvo por acá Dan Celis, presidente de Fede Cámaras esta semana, y uno de los primeros puntos sobre la mesa y que trataron en directorio fue precisamente Así el es. tema impositivo. Eh, ¿Cómo afecta, digamos, el impuesto sobre la renta debe pagarse ahora, en muy poco Totalmente, tiempo? correctamente. Ajá, todo esto de lo que estamos hablando ya se aplica, impacta, moja a ese trabajador que percibe esos $130 mensuales. Sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Qué debe hacer ese trabajador? Mire, desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, nuestro primer mensaje Ujú. es que todos los ciudadanos tienen que acudir a colaborar con las cargas públicas. Es un deber inalienable y la visión que tiene la Asociación Venezolana de Derecho Tributario es que pagar impuestos te hace más ciudadano. Ujú. Porque tú puedes reclamar porque estás pagando. Claro. Después vendrá la Contraloría Social, después vendrá el señalamiento de cómo se administran los recursos. Correctamente. Pero lo otro es una obligación. Claro, es que yo creo que tú has dado en el clavo, Román. Comenzar a decir yo no pago impuestos porque los servicios no funcionan es comenzar por el lado equivocado de la ecuación. La ecuación es yo pago impuestos y yo exijo que las cosas funcionen. Y eso es, digamos, lo correcto. En este momento, el trabajador tiene que evaluar cuál es su verdadera capacidad económica, Ujú. con base a lo que dice el derecho, porque además tú concurres a contribuir a la carga pública de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que te diga el Estado de Derecho. Y en este caso, ellos tienen que calificar si los bonos que recibieron califican o no como salario normal. El salario normal es aquello que tú recibes regular y permanentemente. Eso es. Entonces, y por otro lado, sacar sus cálculos y determinar con esta infravalorada unidad tributaria. Tú, por ejemplo, hablamos de desgravámenes, es decir, lo que el legislador considera que no se puede grabar porque es tu mínimo vital. Ujú. En la ley está 774 unidades tributarias. Eso equivale a $116 anuales, Román. Wow. Ese no es tu mínimo vital. Claro, O sea, claro. Claro. ni de la persona que gane menos salario, Ujú. ese es su mínimo vital. Ujú. Entonces, deben concurrir a pagar impuestos de acuerdo a su verdadera capacidad económica y conforme a la ley, calificando que es salario normal, que no es salario normal y aplicando lamentablemente estas exiguas valoraciones. Es Juan Corodi, quien nos acompaña, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, siendo que para la primera parte de la década de 1990 esa unidad tributaria equivalía a 5,95, que llegó en su momento a estar en 19, En dijiste, $19. Sí, en señor. $19. ¿Cuál sería la tasa, el precio justo hoy de esa unidad Bueno, tributaria? piensa esto. A ver. Una persona que gane $20,000 mensuales, perdón, anuales, tiene capacidad económica en la economía que tenemos hoy, pareciera que sí, Sí, ¿no? sí, sin duda. Si llevamos ese valor a 20, quizás, o sea, $20, Ujú. 1,000 unidades tributarias, una persona que gane $20,000 al año, pareciera que tiene vocación para pagar. Además, recuerde que ese contribuyente de a pie, persona natural que es asalariada, ¿Por qué 20 y no 15? o sea, bueno, es por un número. Ok, Pero yo creo que debemos sincerarnos allí. ok. Además, yo creo que también has dado en el clavo ahí, ¿por qué no 20 y no 15? Es que esto no es un baremo de cuánto creo yo o cuánto es lo correcto. Esto tiene que venir acompañado de un estudio de impacto Lógico, económico. bueno, claro. O sea, tiene que venir digamos. Y además, Román, lamentablemente la economía en Venezuela, y eso es un fenómeno que ocurre en otros países, por supuesto, no es $20,000 rinden más quizás en una parte del país que en Caracas. Quizás rinden menos en Maracaibo, quizás rinden más en Barquisimeto, quién sabe. Ujú. Esos estudios también se tienen que hacer. Ese era también uno de los efectos y críticas que tenía la unidad tributaria. Era una unidad tributaria para todo el país. ¿Me explico? Sí. Y en Venezuela se dio el fenómeno hasta de la multiinflación, que era que habían sectores económicos y regiones que tenían distintos tipos de inflación.
Pedro Pacheco, el actual presidente Claro. de la Asociación Bancaria, lo evidenció en su momento y lo dejó muy claro. Habían dos empresas que competían en el mismo rubro y tenían inflaciones distintas. Por eso que establecer un solo parámetro es tan difícil. ¿Por qué no 20 y por qué no 15? Decía Dancelis, entre las cosas que comentaba que en estos días, bueno, que no todas las alcaldías hacen caso, bueno, de las restricciones impositivas que debían tomar, ¿no? Sí. Entonces eso lo hace tremendamente injusto, geográficamente hablando. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que con todas sus críticas, el proceso de armonización tributaria que se dio era... apuntaba bien. Apuntaba muy bien y apunta muy bien. Pero el cumplimiento es donde a veces nos quedamos en ciertas regiones, en ciertas alcaldías, y creo que tenemos que ser mucho más combativos con esas alcaldías que están. Poner orden en esto, ¿de quién depende? Del CENIAT, de la Asamblea, del ministro de Economía y Finanzas, ¿de quién? Del Banco Central, en fin, ¿de quién? Román, de todos nosotros. Todos nosotros somos ciudadanos y todos estamos conviviendo en este mismo país. La academia, desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, tiene propuestas para el país para ordenar esto. El Ejecutivo Nacional es el llamado a administrar adecuadamente el patrimonio nacional y la Asamblea está llamada a legislar adecuadamente. Esto es un trabajo que tiene que ser en conjunto. Fedecámara, el grupo de empresarios, tienen datos y viven en carne propia todos los efectos fiscales que tienen esto. Yo creo que, si no en este tema, en muchos, tiene que haber un consenso nacional de que realmente tenemos que contribuir a las cargas públicas, pero de manera adecuada. Tú me preguntabas, ese señor que gana sueldo mínimo o el sueldo el indexado, tiene que pagar impuestos sobre la renta, pero es que no solamente paga impuestos sobre la renta, Román. Paga IVA, paga IGTF, y como siempre decimos, como la ley de gravedad, todos los tributos se trasladan en el precio. Pase lo que pase. Entonces, todos los contribuyentes, todos nosotros, pagamos impuestos no solamente directamente a través del impuesto sobre la renta, sino indirectamente en el consumo. Claro. Juan, agradecido por esta visita esta mañana. Un gusto. Es un placer. Feliz fin de semana. Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. No volvemos al 93 cuando nació la unidad tributaria. No. Vamos al 85 para escuchar algo de The Barge, que lleva por título El ritmo de la noche. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
7:32 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios como este de la doctora Cristina Premerl. Llega el año, metas que queremos alcanzar y muchos tendrán, por ejemplo, la pérdida de peso como una de ellas, mejorar la salud, recuperar la figura. Es por eso que la doctora Cristina Premerl es tu aliada para mejorar la flacidez y reducir la grasa acumulada. Gracias a la tecnología de Lignite y su experiencia, tú puedes mejorar tu cuerpo. La doctora Cristina Premerl está en el Centro San Ignacio. Para más información y citas, les dejo su Instagram, @doctora abreviado de RA, Cristina Premerl, terminando en RL. Es medicina estética con ética. Y cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, vas a poder comprar hasta $100 con una muy simple operación cambiaria, de manera rápida, segura y sin intermediarios, y disfrutar así de la tranquilidad de estar con los que saben. Recuerda que la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y ve preparando tu alemán, porque vuelve la temporada de tu tarjeta favorita, tu Mastercard Debit Bancaribe, que te lleva a Múnich, Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025. Participar es muy fácil. Úsala en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares, acumulas un cupón. Es Múnich, es Alemania, UEFA Champions League. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y vamos a hablar de MAPFRE también, con múltiples alternativas de protección, dependiendo de tus necesidades y presupuesto. Claro, MAPFRE te ofrece la tranquilidad de seguir adelante ante cualquier imprevisto, porque más allá de estar asegurado, es sentirte cómodo, tranquilo, con una empresa que cuenta con respaldo internacional y más de 80 años de trayectoria en Venezuela. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @MAPFRE-VE. MAPFRE, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro hablándoles de ECA. La moto de calidad que necesitas es una ECA Empire Keyway. Con una ECA cada viaje es una aventura, nada te va a detener, recorre paisajes, escápate de la rutina. Ellos tienen modelos para cada necesidad. Encuentra el que se adapta a tu estilo de vida en sus más de 150 concesionarios en todo el país. Visita EmpireKeyway.com o síguelos en Instagram, @EmpireKeyway. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. 7:34, pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.